Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 19 y siguientes. Mientras buscan, quiero recordar solo un par de cosas. Lo primero, recordar que la Academia Bíblica, nuestros estudios bíblicos sistemáticos, inician su segundo semestre mañana. Así es que al terminar la reunión, quienes no estén inscritos pueden inscribirse, pueden preguntar. Quienes van al segundo nivel, también es bueno que se inscriban, pero llegan directamente a sus clases también si quieren mañana. Vamos a tener clases los días lunes, martes, miércoles y domingo, y la idea es que ustedes se inscriban para preparar, digamos, los diferentes grupos de estudio. La Academia de Artes para Niños también inicia sus actividades el sábado 12 de septiembre. También al terminar la reunión pueden hacer las consultas y las inscripciones a la salida. El próximo domingo nos van a mostrar un video que yo confieso que me olvidé de mostrar la última vez que me había comprometido. Y con esto saldo mi deuda con el Ministerio de Artes, porque he sido perseguido por la culpa por olvidarme de mostrar ese video. Pero está pendiente y nos van a mostrar un video de lo que fue el primer semestre, pero ya al terminar pueden hacer las consultas e inscribirse. Y lo último, recordar que el sábado 5 de septiembre, como es costumbre en nuestra iglesia, tenemos una revista semestral. La idea de la revista es esto de pasar revista, ¿no? De escuchar y recibir el informe de diferentes ministerios de la Iglesia con el fin de evaluar cómo está marchando la Iglesia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido recibidos, los que hemos firmado el registro de membresía en algún momento o nos hemos bautizado acá, tenemos como obligación estar. Pero más que una obligación, véanlo como la posibilidad de construir en conjunto el desarrollo de esta iglesia. Hay que decidir por dónde vamos, qué seguimos haciendo, qué no seguimos haciendo. Entonces ahí la opinión de todos es muy importante. Bien, sábado 5 a las 9 de la mañana. Juan capítulo 1. Este es el testimonio de Juan, el versículo 19. Este es Juan el Bautista, ¿no? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán. Quise titular esta reflexión: el testimonio del indigno.
no indigno en el sentido de que Dios rechace su testimonio, sino en el sentido de que, de acuerdo a la sociedad de la época, parece no tener las credenciales suficientes para dar testimonio. En Jóvenes Adultos, los viernes, iniciamos una serie de estudios sobre el Evangelio de Juan, que le hemos denominado así, Encuentros y Desencuentros de Jesús en el Cuarto Evangelio. Y este pasaje nos tocó hace algunas semanas atrás y estuvimos conversando acerca de esto, discutiendo un poco, con un cafecito. Yo quisiera, no exactamente igual, pero compartir con ustedes algunas de estas reflexiones, sin cafecito, lo siento, y sin mucha discusión, porque el espacio no lo da. En Jóvenes Adultos tenemos cafecito y discusión, que para los que quieran asistir van a ser bienvenidos. Pero quiero compartir con ustedes esto porque me parece interesante ampliar esta reflexión. Tenemos asientos disponibles acá. Tómense toda la confianza para caminar hasta los lugares disponibles, para que estemos cómodos. El texto comienza señalando: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿y tú quién eres? De lo que se va a tratar esta sección es de cómo Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús. El testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. La gente que envía a hacer este interrogatorio al Bautista, se dice acá que son enviados de Jerusalén y son sacerdotes y levitas. Estos son funcionarios del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, sacerdotes y levitas conforman lo que sería una especie de aristocracia clerical, por oposición a la aristocracia laica formada por los no sacerdotes, intérpretes de la ley, escribas, no sacerdotes. Igualmente aristocracia, la clase dominante, la clase alta. Pero estos son sacerdotes y levitas, por cierto, cumplen funciones diferentes en el templo, pero de todas maneras juntos conforman esa aristocracia en el templo o desde el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén no es un lugar como el que nosotros hoy día pudiéramos imaginar, como donde se junte la gente y adore al Señor, como lo hacemos acá. El templo de Jerusalén en la época de Jesús había llegado a ser el lugar en que se recolectaba el impuesto que se enviaba a Roma. Recuerden que Israel estaba bajo el dominio romano y el templo era una especie de banco central y por tanto todo el sacerdocio era visto con cierta sospecha. No eran ya los agentes del funcionamiento del sistema religioso, eran funcionarios estatales que, diríamos, vivían del impuesto que se pagaba también a Roma y de alguna forma vivían mejor que gran parte de los habitantes del país. Estos son los que envían a preguntar al Bautista: ¿y tú quién eres? Porque el Bautista está bautizando, por eso le dicen así, Juan alias el Bautista, ¿no? Porque bautizaba. En los siglos anteriores al momento del nacimiento de Jesús, Israel había cambiado de dominador. Cuando uno lee el libro de Malaquías, que es el último libro de nuestro Antiguo Testamento, Israel está gobernado por los persas. Ese es el gran imperio mundial. Cuando leemos Mateo,
Israel aparece gobernado por los romanos. ¿Qué hay entre los persas y los romanos? Hay el surgimiento del imperio griego. No se relata en nuestras Biblias todo lo que acontece durante el imperio griego, pero muchas de las ideas que encontramos en el Nuevo Testamento comenzaron a surgir en la época de este imperio. En estos, algunos le llaman 400 años de silencio. Muchas creencias, muchas prácticas, incluso el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, se está instalando en ese periodo que le llamamos intertestamento o periodo intertestamentario, ¿no? Entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Se había instalado con fuerza la idea del bautismo como señal del cumplimiento de los tiempos. El bautismo entonces se practicaba por personas que anunciaban y representaban el cumplimiento de los tiempos, el fin de los tiempos. Pero no cualquiera podía bautizar. Por eso el núcleo de poder en Israel envía a preguntar a este personaje curioso, que se viste como se vestían los profetas de la antigüedad: ¿y tú quién eres? En efecto, la vestimenta del bautista ya era un acto de provocación. El bautista se vestía con pieles, comía miel silvestre, vivía en las afueras de la ciudad. No era precisamente lo que llamaríamos un misionero urbano, ¿no? Estaba en las afueras de la ciudad. Entonces, al vestirse como los profetas de la antigüedad, como Elías el profeta, por ejemplo, y como otros profetas de la antigüedad, y ejercer su ministerio de una forma no muy diplomática, porque el bautista no predicaba salvación, sino condenación, eso era visto como una afrenta al actual sistema religioso, porque de alguna forma indicaba que los profetas de la antigüedad tenían un estatus moral y espiritual que los actuales no tenían. Entonces era un personaje raro. ¿Y tú quién eres? Porque está haciendo cosas que no cualquiera puede hacer. Bautiza. ¿Quién eres que anuncias el fin de los tiempos? Que anuncia el cumplimiento de los tiempos. ¿Quién eres? El bautista confiesa. Esta triple formulación es única en el Evangelio de Juan. Confesó, no negó, confesó, pero es propia de la poesía hebrea, que enfatiza por medio de la repetición cierta idea. Confesó, no negó, confesó: yo no soy el Cristo. En este periodo, que llamamos de intertestamento, se había establecido con fuerza la idea de que un nuevo rey restauraría el poderío y la libertad del pueblo de Israel. Nosotros los cristianos miramos ciertos textos del Antiguo Testamento y lo asociamos con Jesús. Pero son siempre textos difíciles de interpretar y, por cierto, un sector muy amplio del judaísmo no los acepta como testimonio del advenimiento de Cristo. Nosotros sí. Pero en el periodo intertestamentario surgió mucha literatura en la que se anunciaba que hacia el final del tiempo un Mesías, en alguna literatura, dos Mesías en otra literatura, se levantarían y recuperarían el poder militar y solucionarían todas las cosas que están mal. Así es que para la época en que nació Jesús, una de las cosas que se esperaba era que nazca un rey que por fin nos libere de la opresión romana. Un par de siglos antes, efectivamente hubo una revuelta contra los griegos, cuando los griegos dominaban,
e Israel logró liberarse de los griegos. A eso se le llaman las revueltas macabeas. No sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Macabeos, los que vienen del contexto católico romano seguramente han leído, en las Biblias católicas aparece. Es útil leerlo. El protestantismo no los considera inspirados, pero no los considera satánicos ni nada de eso. Uno puede leerlos para hacerse una idea. Y ahí se relata la revuelta de estos líderes judíos contra el imperio griego y triunfan. Pero al poco tiempo caen bajo el dominio romano. En la época de Jesús se esperaba un rey que solucionara el conflicto con los romanos y devolviera a Israel su gloria anterior. Hubo muchos Mesías. La palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego significa lo mismo, el ungido, el rey. Hubo varios Mesías que se levantaron, lograron arrastrar a un grupo de personas, iniciar una que otra revuelta local, pero rápidamente eran aplastados por el imperio romano. Entonces, la pregunta de fondo, ¿y tú quién eres? De alguna forma es una pregunta que Juan el Bautista entiende bien. Y entonces dice, dejemos las cosas claras. Yo no soy el Cristo. Yo no soy la solución a sus conflictos. Por si alguien tenía dudas, vamos a poner esto en boca del Bautista, yo no soy el que va a solucionar las cosas acá. Y entonces, si no eres el Cristo, ¿será que eres Elías? Ya habían unos textos en el Antiguo Testamento donde se indica, Malaquías, que antes del fin el profeta Elías se levantaría. Eso dio ocasión a mucha especulación y algunos andaban viendo la aparición de Elías por todos lados, que era el precursor del fin de los tiempos, era la esperanza. ¿Eres Elías? No, tampoco. Ni Cristo, que es la solución de todo, ni Elías, la esperanza. Entonces serás el profeta. En el libro de Deuteronomio, los que han leído la Biblia recordarán que en el libro de Deuteronomio se hace una especie de profecía a largo plazo que dice que el Señor levantará de entre tus hermanos a un profeta como tú. En la época esta del intertestamento surgió la idea de que vendría previo al fin un profeta que iniciaría el fin de los tiempos. ¿Eres el profeta? No. No es Cristo, o sea, no es la solución esperada, tampoco es Elías, tampoco es el profeta. Le dijeron entonces, ¿y quién eres? ¿Quién eres? Para que demos testimonio, para que respondamos a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esta pregunta del quién eres habla de las credenciales que tenemos para hacer la tarea que nos corresponde hacer. A mí me llama la atención, siempre lo pienso, no siempre lo digo, pero siempre lo pienso. Yo nací en una ciudad que no es muy grande, pero es muy importante. Siempre tengo que decir eso, porque si no los osorninos me golpean. En Osorno. Al mismo cine iban los ricos y los pobres, porque había uno solo. A las mismas escuelas íbamos ricos y pobres. En las mismas plazas jugaban ricos y pobres. Y probablemente la distinción
entre ricos y pobres se hacían cuando ya era la gente adulta y qué sé yo, unos se iban de la ciudad y otros se quedaban ahí, o otro tipo de distinciones, el tipo de auto que lograban tener, qué sé yo, pero en general uno crece con la idea de que la ciudad es de todos. Cuando uno viene a Santiago o a ciudades más grandes, pero no en todos lados, uno descubre que hay hasta una división geográfica para la gente. Hay lugares donde van los ricos y hay lugares donde van los pobres. Hay supermercados para ricos y supermercados para pobres. Lo que tiene que ver con el lugar dentro del sistema que nos corresponde. Esto es una lógica demoníaca, por cierto. Esto es una lógica demoníaca. En el afán de andar viendo demonios por todos lados, muchos cristianos se han olvidado de ver lo demoníaco de esto, de este sistema de segregación. Por cierto que no hay lugares. Fíjense que es muy interesante porque nadie prohíbe a los pobres entrar a los supermercados de ricos y nadie prohíbe a los ricos entrar a los supermercados de pobres. Pero no se cruzan, porque la división geográfica y la división ideológica y la división social está acá adentro. Se la metieron en el corazón. Si alguien, no trata de esto el sermón, pero si alguien quiere en lo sucesivo servir al Señor, empiece por desmantelar este sistema demoníaco. Desmantelarlo en su cabeza, en su corazón y entre los suyos. No hay marcas de ricos y marcas de pobres. No hay supermercados de ricos ni supermercados de pobres. Esto pertenece al Señor y nosotros somos del Señor. Por lo tanto, saquemos de la cabeza esta división, porque si hay algo demoníaco en nuestros sistemas, es esta anulación del ser humano que se nos marca cada día. ¿Y tú quién eres? Porque dependiendo de quién eres, te corresponde o no te corresponde bautizar, por ejemplo. Elías responde citando un texto de Isaías 40. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Originalmente, ese texto de Isaías 40, versículo 3, en las Biblias, en nuestras Biblias, originalmente ese texto tiene que ver con los ángeles. Los ángeles debían, y es un texto metafórico, poético, los ángeles debían aplanar el desierto para que Israel regresara del exilio babilónico a su tierra. La idea era que no fuera difícil regresar, que pudieran regresar con tranquilidad, por lugares planos, fáciles de transitar. Estos ángeles, que nosotros traducimos como ángel la palabra, son sencillamente mensajeros del Señor. La idea no es la del ángel poderoso que uno se imagina. Un ángel es un mensajero de Dios. Cuando le preguntan al Bautista, ¿y tú quién eres?, el Bautista responde con una cita que todavía lo hace más invisible. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, o sea, no soy la solución, tampoco soy la esperanza. ¿Y quién eres? Un simple mensajero. Un simple mensajero. Y entonces le preguntan, ¿y por qué bautizas? La lógica del sistema, ¿no? Si tú no tienes las credenciales para hacer esto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? La respuesta de Elías es todavía más desconcertante. No solo no soy la solución, no solo no soy la esperanza, no solo soy un simple mensajero, sino que además lo que hago es nada.
comparado con lo que puede hacer uno que está entre ustedes y que ustedes no conocen. Déjenme decirlo en una forma menos bíblica y más coloquial. Ustedes no tienen idea. Lo que yo hago, bautizar con agua, no es nada, no sirve para nada comparado con ese bautismo en Espíritu Santo de aquel que está entre ustedes y que ustedes todavía no conocen. El capítulo que leíamos comienza diciendo que este es el testimonio del Bautista. Parece ser un testimonio por vía de la negación. Es un testimonio que no dice lo que Jesús es todavía, pero sí dice lo que el mensajero no es. No es el Cristo, por tanto la solución. No es Elías o el profeta, por tanto la esperanza. Y más encima lo que hace no es lo definitivo. Con esta negación, lo que está haciendo el Bautista es señalar hacia quien sí es el Cristo, hacia quien sí es la esperanza y hacia quien sí hace algo que es definitivo, que es bautizar con el Espíritu Santo. Esto tiene una doble lectura que quisiera que entendiéramos bien. No es que el Bautista sea un súper humilde, hermanos y hermanas, amigos. No es que este texto esté puesto ahí como para mostrarnos la invisibilidad del Bautista. El tema de fondo es el peligro que se corre cuando nuestro testimonio de Jesucristo no es el adecuado. No hay un sucedáneo de Cristo que pueda hacer lo que Él hizo por nosotros. Por eso es peligrosísimo. Si algunos de ustedes están creyendo en Cristo o están iniciando una fe en el Señor, confundir al mensajero del Evangelio con el verdadero Jesucristo. Porque no hay poder en el mensajero, porque no hay salvación en el mensajero. Si el Bautista no se hubiera preocupado de ser invisible, de desaparecer, hubiera cometido el error de conducir por caminos equivocados a los seguidores. Si alguien hubiera pensado que el Bautista era Cristo, no hubiera encontrado salvación. Si alguien hubiera pensado que en el Bautista hay esperanza, no hubiera encontrado tal esperanza. No hubiera recibido lo que Cristo pudo darle. No hay un sucedáneo de Cristo, aunque sea el mejor de los creyentes que conozcas, aunque sea el modelo de la ética y de la moral actual, aunque sea el religioso más fervoroso que puedas conocer, si no es Cristo el Señor, no puede darte lo que necesitas. Por cierto, tampoco pueden dártelo las religiones. Por eso era importante en el testimonio del Bautista ser invisible. Pero lo segundo es importante para los que hoy queremos ser testigos de Cristo. No hay testigo de Cristo que quede impune si usurpa el lugar de quien lo envía. No es una cosa ligera mostrarse como la solución, mostrarse como la esperanza. Pero probablemente es tremendamente atractivo ocupar el lugar de Cristo. Pero no salimos impunes de esta. Un día ante la presencia del Señor no será buena cosa que Él nos diga:
te quedaste con algo que me pertenece, la gloria, la honra. Que seamos hallados culpables de no señalar en la dirección correcta. El mejor premio que recibe el bautista son unas palabras de Jesús que más adelante en este mismo evangelio el Señor pronunciará diciendo: el bautista dijo la verdad. Él no era el Cristo, él no era la esperanza, Elías, el profeta, y es verdad, lo que él hacía no era lo definitivo. Porque todo eso señala hacia lo que verdaderamente es la solución, hacia lo que verdaderamente es lo definitivo y hacia lo que verdaderamente es la esperanza. ¿En quién hemos puesto los ojos, hermanos? ¿Y en quién estamos haciendo que otros pongan los ojos? ¿Hacia dónde señala el letrero que nos hemos puesto en el pecho como seguidores de Cristo? ¿Hacia nosotros mismos? ¿A quién estamos siguiendo? Muchos están acá hace muy poco tiempo. ¿A quién siguen? Jesucristo y solo Jesucristo. Y nadie más que Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Tiene el poder para cambiarnos, tiene el poder para tomarnos y hacernos nuevas personas. Solo Él debe estar sentado en el trono de nuestros corazones cuando construimos familia, cuando construimos nuestra vida, cuando pensamos la política de este país. Solo Jesucristo en el centro de nuestro corazón. Y todas las demás cosas, encajando en el espacio que Cristo deje para esas cosas. Pero hacemos lo contrario. Construimos nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros proyectos sin Jesucristo en el centro. Frente a la pregunta que le hacen los discípulos del Bautista cuando se dan cuenta que Jesús se estaba quedando con todos los seguidores, el Bautista responde: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo tengo la impresión de que con el correr de los años la Iglesia se ha vuelto un poco frágil, menos valiente, menos corajuda, por decirlo de alguna manera, en esto de seguir a Cristo. Si no me aplauden, no sigo. Quiero que me den mi piocha que diga buen cristiano. ¿Dónde está mi diploma que dice pasó la prueba? Pero si hay algo que no queremos hacer frente a Cristo es menguar. Al contrario, queremos mayor visibilidad. Se han levantado en estos tiempos liderazgos cristianos por todos lados que arrastran multitudes, con líderes que buscan títulos, reconocimientos, que en lugar del Bautista a uno le parece que bien hubieran dicho: sí, yo soy el Cristo, vengan y apláudanme. Pero nosotros nos hemos vuelto flacos, tal vez, con esto de oír tanta cosa rara. No, es necesario, si usted es creyente, si ya conoce a Cristo, si ya le entregó la vida al Señor, es necesario que otros vean en usted, en nosotros, una señal que indique claramente hacia Jesucristo. No tenga miedo que vean su debilidad, que es una cosa que queremos todos tapar, como si fuera raro que un creyente fuera frágil en la fe. No, por eso mismo es que no damos salvación nosotros. Que vea un letrero que diga claramente hacia dónde buscar a Cristo.
No uno que diga, mírenme a mí, yo soy Cristo. Pero si usted no es creyente, si no le ha entregado la vida a Jesucristo, yo quiero animarlo a confiar en Jesucristo y entregarle su vida a Jesucristo, porque en Él hay libertad, hay esperanza, hay poder transformador, pero en Él. No se confunda con alguno de nosotros. Es necesario, termina el Bautista diciendo, que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo desaparezca. Que esa sea nuestra máxima esta semana. Es necesario que Cristo sea más visible, que señalemos hacia Cristo con mayor profusión y no hacia nosotros. No sea que alguien crea que puede encontrar salvación en nosotros y no podamos dársela. Hermanos queridos, que Dios nos dé la fuerza. Esto además nos posibilita un testimonio de Cristo mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. ¿Por qué tú testificas si no tienes las credenciales? Llevas 2 años en la iglesia, llevas 1 año en la iglesia, eres un tipo que más encima peca frecuentemente. ¿Por qué? ¿De dónde sales esto con que tú puedes ser el testigo de Jesucristo? ¿Quién eres tú? Y tú vas a poder decir, yo soy un simple mensajero. Y lo que hago no tiene nada de definitivo. Pero entre nosotros está uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego y que tiene poder para transformar las vidas. A Él, síganlo. Desde tu pequeñez, desde tu invisibilidad, desde lo mucho o lo poco que sabes, todavía puedes señalar hacia Jesucristo, porque en Él hay salvación. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar cantando al Señor. Tuvimos un tiempo de canto precioso hoy. Vamos a orar y luego vamos a cantar todos juntos acompañando al coro en esta hermosa canción. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de reunirnos cada domingo y encontrar un espacio de adoración a través del canto, a través de la escucha reflexiva a tu palabra, a través del compartir con hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por un espacio de servicio también. Gracias porque también tu Espíritu sigue desafiándonos. Señor, queremos señalar con mayor claridad hacia Jesucristo. Danos ese poder para ser invisibles, para menguar, para que tú seas más visible en nuestro medio, en nuestras familias, para que las personas tengan la oportunidad de encontrarse contigo, no con nosotros. Que este lugar sea un espacio donde tú seas claramente visible, Señor, y donde al acercarse a ti las personas encontremos libertad, restauración y perdón, Señor. Gracias por este momento en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.